Hola canal, mi nombre es Adrián y esta es mi historia. Durante 3 años trabajé como chofer en rutas nocturnas por el norte de Estados Unidos, cruzando carreteras que parecían infinitas. Era migrante y siempre aceptaba los turnos que nadie quería, turnos donde no había estaciones abiertas, donde no pasaban patrullas, donde lo único que te acompañaba era el motor y un silencio que se sentía demasiado vivo. Pero una noche, justo después de la medianoche, descubrí que algunas carreteras no están solas. No después de esa hora. No cuando el mundo duerme. Lo que vi me hizo renunciar al trabajo y prometerme que jamás volvería a manejar completamente solo. Todo comenzó en una ruta entre Nebraska y Dakota del Sur. La carretera era tan recta que parecía un pasillo gris atravesando un océano de maíz. Eran las 12 pasadas cuando el ambiente cambió de forma repentina. No por clima, no por viento. El aire dejó de moverse. Las luces del tablero se atenuaron. Y el ruido del motor se volvió más sordo, como si algo alrededor absorbiera el sonido. Mi tráiler no fallaba, pero sentí la vibración del volante hacerse más pesada, como si estuviera forzando la unidad dentro de un túnel invisible. A lo lejos apareció un parpadeo. Una luz blanca en movimiento, como si alguien estuviera caminando por el acotamiento con una linterna muy potente. Era extraño, porque la luz no iluminaba el suelo ni las plantas. Solo flotaba, como suspendida en el aire. Me acerqué reduciendo la velocidad. Cuando estuve lo suficientemente cerca, esa luz blanca no era una linterna, era una figura humana. Una silueta completamente blanca, hecha de un brillo tenue, sin rasgos, sin ropa, sin textura. Solo forma humana y nada más. Pensé que era un reflejo, un efecto del parabrisas. Pero en cuanto pasé a su lado, la figura se movió. Giró la cabeza hacia mí, o hacia donde debería estar la cabeza. Su cuerpo se inclinó un poco. Sentí un escalofrío profundo. Esa cosa no tenía rostro, pero aún así parecía mirar. No hizo nada. Solo me observó mientras avanzaba. Quise acelerar, pero el tráiler reaccionó lento. Como si las llantas estuvieran hundidas en arena invisible. Miré por el retrovisor. La figura seguía en el mismo lugar, completamente inmóvil. Pensé que ya había pasado lo peor. Me equivoqué. Unos 2 kilómetros adelante apareció otra figura. Igual. Brillante. Blanca. Sin rasgos. Parada en medio del acotamiento. Y luego otra más, unos metros después. Y luego otra. Todas idénticas. Todas inmóviles. Todas apareciendo después de la medianoche. No caminaban. No se movían. No hacían señas. Solo estaban ahí, como postes humanos hechos de luz. El tablero volvió a parpadear. La radio se encendió sola. Esta vez no hubo voces distorsionadas. Fue peor. Escuché pasos. Pasos dentro del tráiler. Pasos lentos, firmes. No había nada dentro de la caja. Yo mismo la había sellado. Pero el sonido avanzaba como si alguien estuviera recorriendo mi carga, caminando de un extremo a otro. Revisé los espejos laterales. La caja estaba cerrada. Sin golpes. Sin movimientos. Aún así, los pasos seguían. Los faros delanteros iluminaron una nueva figura blanca, pero esta no estaba parada al borde. Esta estaba justo en mi carril, en medio de la carretera. Frené con fuerza, pero la figura no se apartó. Pasé a centímetros de ella. Cuando el parabrisas la tocó, su cuerpo se fragmentó en hilos de luz que se pegaron al vidrio durante un segundo y luego desaparecieron como si fueran absorbidos por el aire. Los pasos en la caja se detuvieron. Y enseguida, algo más comenzó. Un golpeteo lento en el techo de la cabina. Un peso leve, pero que se desplazaba lentamente de un extremo a otro. Me quedé frío. Miré el retrovisor interior y sentí un espasmo en el pecho. Una nueva figura blanca estaba ahí dentro. No en la caja. No afuera. Dentro de mi cabina. Su cuerpo era apenas visible, pero suficiente para distinguir 2 brazos alargados y un torso inclinado hacia adelante. No tenía rostro. No tenía ojos. No tenía boca.
Pero la sensación era clara, me observaba. Grité sin emitir sonido alguno. El viento no sonaba. El motor no sonaba. Era como estar sumergido en agua. Un silencio absoluto que envolvía todo mientras esa cosa se acercaba. El parabrisas se iluminó de pronto con un reflejo blanco. La figura que había estado en la carretera ahora estaba pegada afuera del vidrio, como si se hubiera transportado ahí sin moverse. Su forma temblaba ligeramente, como un parpadeo sostenido. Sin pensar, aceleré. El motor respondió de inmediato, como si hubiera sido liberado de un peso inmenso. La figura dentro de la cabina se desintegró en cientos de partículas brillantes. Las figuras blancas del camino se volvieron borrones lejanos. El parabrisas recuperó claridad y el ruido del motor volvió a escucharse, fuerte, vivo. Llegué a un pequeño pueblo minutos después. Un señor mayor del lugar me dijo algo que todavía me cuesta creer: lo que viste no son fantasmas. Son los que quedaron atrapados entre días. No vivieron para ver la mañana y quedaron pegados a la carretera después de la medianoche. No persiguen autos. Persiguen vida. Nunca supe si era una leyenda local o una explicación real, pero desde esa noche nunca vuelvo a manejar después de medianoche por carreteras gringas solitarias. Porque sé que esas siluetas blancas no están ahí para pedir ayuda. Están ahí porque esperan que uno se acerque demasiado. Hola canal, mi nombre es Julián y esta es mi historia. En 2011 trabajaba como chofer de rutas largas entre Colorado y Wyoming. Era migrante y siempre me asignaban los recorridos que nadie quería tomar: carreteras solitarias, pasos montañosos congelados y tramos donde no había señal durante horas. Una madrugada, apenas pasando la medianoche, descubrí que hay zonas en las que no debería circular ningún vehículo. Territorios donde la carretera parece otra cosa, como si estuviera viva y reaccionara al paso de quien se atreve a cruzarla. Esa noche conducía por la US 85 rumbo a Cheyenne. Todo estaba en silencio absoluto, y el cielo despejado dejaba ver la luna recortando el paisaje nevado. Eran ya más de las 12 cuando el ambiente cambió. La nieve dejó de reflejar el brillo del cielo. El aire se hizo más opaco. Y el ruido del motor se sintió lejano, como si sonara desde otro lugar. Encendí la calefacción, pero la temperatura dentro de la cabina cayó igual. Un frío seco, extraño, que me apretaba la nuca. A lo lejos vi algo en mitad de la carretera: una persona. O al menos, una silueta humana. Caminaba lentamente, descalza, con los brazos colgando. No parecía borracho. No parecía pedir ayuda. No hacía gestos. Solo avanzaba en línea recta, siempre en el centro del carril, como si no escuchara mi tráiler acercándose. Reduje la velocidad y encendí las luces altas. La figura seguía avanzando, sin reaccionar. Cuando estuve a unos metros, me di cuenta de que no caminaba de verdad. Sus piernas se movían, sí, pero no tocaban completamente el pavimento. Se desplazaba como suspendida. Su piel tenía un tono grisáceo, sin brillo, como cera vieja. Y su cabeza estaba inclinada hacia adelante, mostrando un cuello demasiado largo, como si no tuviera huesos. Pasé lentamente a su lado. No quise mirar, pero lo hice. Ese fue mi error. La figura giró la cabeza hacia mí. Tenía cara humana, pero no completa. Sin cejas. Sin párpados. Los ojos eran dos huecos opacos, sin pupilas. La mandíbula parecía torcida, desplazada hacia un costado. Y aún así, esa cosa trató de abrir la boca. No emitió sonido, pero la piel alrededor se estiró de forma antinatural, como si fuera demasiado fina para sostener un grito que nunca salió. Aceleré. No quería verla más. Pero no tardé ni un minuto en darme cuenta de que el peligro no era ella. El camino frente a mí comenzó a ondular. No de manera visual. No era efecto del cansancio. El asfalto se movía. Podía verlo claramente bajo la luz de los faros. Se arqueaba levemente, subía y bajaba como si algo enorme respirara por debajo. El volante vibraba de forma irregular, respondiendo a una superficie que ya no era rígida. La carretera parecía piel viva. Los faros iluminaron otra figura humana.
Y luego otra. Y otra. Decenas. Parados a los lados, quietos, sin hacer nada. Pero todos tenían algo en común, sus piernas no hacían sombra. Su contacto con la carretera era falso, como si solo estuvieran proyectados o pegados ahí. Algunos tenían brazos demasiado largos. Otros tenían cuellos extendidos. Otros tenían la mandíbula desencajada. Todos diferentes. Todos incompletos. Yo ya temblaba. El retrovisor empezó a reflejar algo imposible. Detrás de mí venía un tráiler. Uno viejo, oxidado, con luces amarillas muy débiles. No recordaba haber visto otro vehículo detrás. No había pasado ninguna unidad en 40 minutos. Y sin embargo, ahí venía, acercándose sin ruido. Miré de nuevo. Su conductor no tenía rostro. Solo una superficie lisa, blanda, como cera derretida. No entendía qué estaba pasando. Pero entonces lo escuché, un crujido leve bajo el camión. Como si el asfalto comenzara a abrirse. Miré por la ventana izquierda. La superficie de la carretera tenía grietas pequeñas que se desplazaban en direcciones imposibles, como venas moviéndose bajo una piel gigantesca. La vibración subió por la cabina. Algo bajo mis llantas se estiró. Mi tráiler saltó levemente, como si hubiera pasado sobre un animal grande. Las figuras en el camino comenzaron a inclinarse hacia la carretera, todas al mismo tiempo. Sus brazos se extendieron hacia adelante. Sus cuellos se alargaron más. Y uno de ellos, el más cercano, pareció derretirse y hundirse en el pavimento. En segundos reapareció unos metros adelante, como si la carretera lo hubiera absorbido y luego expulsado de nuevo. Ahí entendí que esas figuras no caminaban, eran parte del camino. El tráiler sin rostro detrás de mí se acercó más rápido de lo que un vehículo debería poder. No sonaba. No vibraba. Sus llantas no dejaban marca. Era como si flotara. Estaba a punto de alcanzarme. Pegué el acelerador contra el piso. El motor rugió con fuerza, pero la carretera ondulaba más. De pronto, una grieta enorme se abrió unos metros enfrente, no un bache, sino una separación de la carretera como si se partiera una costa. Dentro no había tierra, ni concreto. Había oscuridad total. No podía frenar. No podía girar. Mis manos sudaban. Mis dientes chocaban. La grieta comenzó a cerrarse justo cuando me acercaba. Apreté el volante y crucé sobre ella en el segundo exacto antes de quedar atrapado. El camión botó, casi pierdo el control, pero logré mantenerlo. Al mirar por el retrovisor, vi algo que aún me despierta por las noches, el tráiler sin rostro cayó en la grieta antes de que se cerrara. No cayó hacia abajo. Cayó hacia adentro, como si hubiera sido absorbido por una boca invisible. La carretera volvió a ser normal en cuestión de segundos. El viento regresó. El motor sonó estable. Las figuras desaparecieron como humo. Llegué a Cheyenne antes del amanecer. Le conté a un operador veterano lo que había visto. Me miró serio y me dijo: no es la primera vez que alguien describe esa carretera viva. Dicen que después de la medianoche, hay zonas donde la gente que murió ahí no se fue. Se quedó pegada al camino. Y cuando la carretera despierta, arrastra lo que puede. Desde aquella noche jamás he vuelto a cruzar esa ruta. Y si veo que está por marcar la medianoche, busco donde detenerme, aunque sea un terreno abandonado. Porque algunas carreteras no quieren que completes tu viaje. Quieren que formes parte de ellas. Hola canal, mi nombre es Ricardo y esta es mi historia. Durante un tiempo trabajé manejando tráileres por todo el sur de Estados Unidos. Vivía al día, tomando turnos dobles, manejando de noche y aceptando rutas que otros evitaban. Nunca me importó la oscuridad ni los caminos largos, pero todo cambió una madrugada después de la medianoche en una carretera de Oklahoma. Esa vez entendí que no todas las cosas que te encuentras en el camino son reales. Algunas son imitaciones, copias hechas por algo que quiere aprender cómo somos antes de acercarse demasiado. Eran las 12 pasadas cuando entré a un tramo solitario de la US 69.
No había autos, no había estaciones, no había nada más que mi tráiler arrastrando un contenedor vacío. El cielo estaba despejado, pero el ambiente se sentía extraño. El motor sonaba normal, pero los ruidos interiores parecían venir de lejos, como si la cabina tuviera eco. La radio perdió señal de golpe. La vibración del volante cambió. Era como si hubiera pasado de conducir sobre asfalto a conducir sobre algo más blando, más irregular. Unos 10 minutos después de la medianoche vi el primer vehículo en todo el recorrido, un automóvil sedán gris, completamente detenido en medio del acotamiento. Sus luces estaban encendidas y la puerta del conductor abierta. Reduje la velocidad para ver si alguien necesitaba ayuda. Cuando pasé junto al auto, vi a un hombre parado frente a él. Tenía las manos colgando, los hombros encorvados y la cabeza inclinada hacia un lado. Parecía desorientado o lesionado. Pero algo estaba mal, sus pies no tocaban el suelo. Flotaba a unos centímetros. El hombre levantó la cabeza en cuanto pasé a su lado. No tenía ojos. Solo cavidades oscuras. Y aún así, su cabeza siguió mi movimiento con precisión, como si pudiera verme sin necesidad de mirar. Aceleré de inmediato. Revisé el retrovisor para confirmar lo que había visto. El hombre seguía ahí, pero su cuerpo se agitaba ligeramente, como si no pudiera sostener su forma. 1 kilómetro más adelante apareció otro auto. Igual. Otra puerta abierta. Pero esta vez había 2 figuras paradas junto a él. Parecían humanas, pero sus extremidades eran demasiado largas, los brazos les llegaban por debajo de las rodillas. Los dos giraron la cabeza hacia mí, sincronizados, moviéndose con un retraso mínimo pero perceptible. Como si cada movimiento tuviera que cargar antes de ejecutarse. Sentí un miedo que no sabría explicar. Quise pensar que era alucinación. Pero entonces, una de las figuras levantó la mano. Un gesto lento, torpe, como si sus articulaciones fueran nuevas. Esa mano no tenía dedos bien formados, eran solo extensiones que se curvaban sin estructura. Me saludó. Estoy seguro de que me saludó. Aceleré. No quería mirar más. La carretera siguió vacía un par de minutos, hasta que llegué a un punto donde todo se volvió peor. Frente a mí apareció un tráiler igual al mío. Misma marca. Mismo modelo. Misma pintura. Pero estaba estacionado en una posición imposible, atravesado a mitad de la carretera, sin luces, sin señales, sin conductor. Frené con todas mis fuerzas para no estrellarme. Y entonces lo escuché en la radio. Mi propia voz. Ricardo, no te detengas. No era una grabación. Era mi voz, hablando en el tono exacto que uso cuando estoy preocupado. Pero yo no había dicho nada. La radio estaba apagada. Aún así, seguía escuchándome repetirme esa frase. Mi corazón empezó a acelerarse. El parabrisas se empañó formando figuras extrañas, como siluetas humanas mal hechas, con brazos y piernas deformes. La caja del tráiler vibró una vez, como si algo se hubiera movido dentro, aunque estaba vacía. Me acerqué despacio al tráiler que bloqueaba el camino. Su cabina estaba igual a la mía. Exacta. Cuando iluminé mejor con los faros, vi a alguien sentado en el asiento del conductor. Era yo. O algo que tenía mi forma. Mi silueta. Mi postura. Pero sin rostro. Solo un hueco oscuro donde debería estar la cara. El doble levantó la cabeza. Sin ojos, sin boca, miró directamente hacia mí. Y entonces levantó un brazo. Un brazo idéntico al mío, pero más largo, con un codo mal colocado, como si alguien hubiera intentado copiar mi estructura sin entender cómo era. El brazo tembló, luego se estiró, tratando de alcanzar la ventana de la cabina. La carretera vibró bajo mis llantas. No quise entenderlo. No quise saber qué quería esa cosa. Lo único que tenía claro era que no debía dejar que se acercara. Metí reversa de golpe, giré hacia la cuneta y rodeé el tráiler atravesado por el borde del camino, sintiendo como las llantas pisaban grava suelta. El doble me siguió con la cabeza. No se movió, pero algo en su interior tembló como si hubiera perdido estabilidad. Cuando ya casi lo dejaba atrás, el parabrisas volvió a empañarse.
Esta vez no eran siluetas. Era mi propio rostro. O lo que parecía ser una copia. Una cara torcida, desfigurada, que intentaba imitar mi expresión de miedo. Se formaba y se desformaba rápidamente, probando gestos, estirando la piel sin forma definida. Pisé el acelerador con fuerza. La carretera volvió a sentirse sólida. El frío se disipó. El doble desapareció del retrovisor. Y cuando miré atrás por última vez, el tráiler idéntico ya no estaba. Ni el auto. Ni las figuras. Nada. En la siguiente estación un señor mayor me escuchó temblar mientras contaba lo que pasó. Me dijo algo que hizo que el estómago se me cerrara. Ese tramo está lleno de cosas que buscan aprender. Copias. Modelos incompletos de la gente que pasa de noche. No son fantasmas. Son imitaciones que aún no saben mantener su forma. Desde entonces nunca conduzco después de la medianoche. Porque sé que, si vuelvo a toparme con esas copias, tal vez la carretera termine reemplazándome con algo que no tiene ojos, pero sí me observa. Hola canal, mi nombre es Rubí y esta es mi historia. Yo trabajaba como chofer de autobús para una pequeña compañía de transporte que cubría rutas nocturnas entre Kansas y Missouri. Era migrante y casi siempre me asignaban los recorridos largos después de la medianoche, cuando nadie más quería salir. Un turno de esos, que parecía normal como cualquier otro, terminó convirtiéndose en algo que aún no puedo contar sin sentir que el corazón se me acelera. Esa madrugada descubrí que hay carreteras gringas donde el tiempo no avanza igual, donde lo que ves no es lo que está ahí y donde algo que no puedo explicar, te observa desde la oscuridad con la intención de confundirte, perderte y absorberte. Eran cerca de las 12 cuando entré a un tramo solitario de la autopista. No había autos delante ni detrás. El único sonido era el del motor y el roce de las llantas. De pronto, algo cambió. El cielo, que estaba completamente negro unos segundos antes, tomó un tono gris extraño, como si un filtro opaco lo cubriera. Las luces del tablero se atenuaron. Y la carretera empezó a verse ligeramente más estrecha. Pensé que era mi vista, pero no. Era real. La carretera se hacía angosta metros adelante. Primero unos centímetros. Luego más. Como si el pavimento se plegara hacia adentro, cerrándose poco a poco. Reduje la velocidad para evaluar si debía detenerme. Fue ahí cuando escuché algo que me hizo congelarme, pasos. No dentro del autobús, no afuera, sino debajo. Pasos lentos, pesados, justo bajo el piso de la unidad, moviéndose de un extremo al otro. Encendí todas las luces interiores. El ruido cesó. La carretera volvió a verse normal. Avancé unos metros más, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación. Pero entonces apareció la primera señal de que no estaba sola. A unos 100 metros vi una silueta humana parada justo en medio del carril. No era alta, ni baja. Parecía una persona común. Pero cuando la iluminé con los faros, la silueta se volvió completamente translúcida, como si no fuera sólida. Podía ver el pavimento a través de ella. La figura no se movió. Ni un centímetro. Pasé cerca, evitando verla de frente, pero el retrovisor me mostró algo que casi me hizo perder el control. La silueta estaba ahora más cerca del autobús. No se había movido hacia adelante. Simplemente había aparecido ahí, como si el retrovisor mostrara un reflejo que no coincidía con la realidad. Sentí que me observaba. Seguí manejando y entonces comenzó lo peor. Las líneas blancas del pavimento desaparecieron. Una por una, se fueron desvaneciendo como si una mano invisible las borrara. El camino quedó liso, completamente negro. No podía distinguir carriles ni divisiones. La oscuridad se tragaba mis faros a pocos metros. Y entre esa oscuridad aparecieron más siluetas. Algunas paradas. Otras suspendidas a unos pocos centímetros del suelo. Otras inclinadas hacia adelante, como si olfatearan el aire. Una de ellas estaba justo en la orilla, con el cuerpo doblado a la mitad, la cabeza mirando hacia el suelo. Cuando pasé junto a ella, su torso se enderezó de golpe, como si sus vértebras fueran elásticas. Su cabeza giró hacia mí.
No tenía rostro. Solo piel lisa, tersa, sin una sola marca. Pero el movimiento fue rápido. Demasiado rápido. El parabrisas se empañó formando un patrón irregular. Parecía un conjunto de manos presionando desde afuera, manos sin dedos, solo palmas deformadas. Me agaché instintivamente, intentando mantener la vista al frente. El ruido debajo del autobús regresó. No eran pasos esta vez. Era como si algo arrastrara el cuerpo por debajo, rozando el metal del piso. Sentí como el autobús perdía velocidad. No por el motor. Como si algo lo estuviera sosteniendo desde abajo. Decidí mirar por el retrovisor interior. Nunca debía hacerlo. Una de las siluetas estaba dentro del pasillo del autobús. Inmóvil. Transparente. Con una forma humana incompleta. Le faltaba parte del brazo izquierdo. Su cuello era demasiado largo. Su cabeza parecía estar conectada por hilos invisibles. No tenía ojos, pero apuntaba hacia mí. Cada luz que parpadeaba en el tablero hacía que su cuerpo vibrara ligeramente, como si tuviera dificultad para mantenerse estable. El corazón me explotaba en el pecho. Pensé en frenar y salir corriendo, pero cualquier movimiento brusco podía hacer que esa cosa cambiara su posición. Me obligué a no parpadear mientras avanzaba. La silueta dio un paso. No escuché el movimiento. No vi que sus piernas tocaran el piso. Simplemente apareció un poco más cerca. Luego otro paso. Todo sin sonido, sin lógica. Sentía su presencia detrás de mí, fría y vacía, como si absorbiera el aire. Cuando estuvo a menos de 2 metros, su cuerpo se fragmentó por un instante. Como si fuera una imagen mal proyectada. Y entonces el parabrisas explotó en luz. No se rompió. Solo se iluminó como si una explosión blanca hubiera ocurrido afuera. Las líneas del pavimento reaparecieron. La carretera volvió a abrirse. Las siluetas desaparecieron por completo. La figura dentro del autobús se desintegró en partículas negras que cayeron al piso y se evaporaron. El motor rugió fuerte. El autobús recuperó su velocidad. No volví a ver nada más en ese tramo. Cuando llegué a la estación final, un mecánico viejo me escuchó temblar mientras trataba de explicarlo. Solo dijo algo que me dejó helada. Si manejas después de la medianoche por ciertas carreteras, no siempre sigues en este lado. A veces pasas a donde están los que se quedaron atrapados entre mundos. Y ellos buscan lo que no tienen, forma estable. Desde ese día jamás vuelvo a conducir después de medianoche. Porque sé que esas siluetas no son fantasmas. Son errores del camino. Errores que, si te toman desprevenido, pueden arrastrarte con ellos y dejar solo tu reflejo en la carretera. Esto ha sido todo por hoy canal, gracias por llegar hasta aquí. Y recuerden que pueden compartir su historia más aterradora a nuestro correo electrónico para publicarla en un capítulo de nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video.